Buenas tardes a todos los que están presentes. Mi nombre es Vilenka Muñoz, soy psicóloga del equipo de Humana Consultores y el día de hoy vamos a dar inicio a un webinar abierto cuyo nombre es Gestión del estrés con inteligencia emocional. Los objetivos de este webinar son los siguientes. Primero que todo, identificar los efectos del estrés en el bienestar físico, emocional y también en el bienestar cognitivo, reconociendo así sus manifestaciones cotidianas, su impacto en la energía personal. También vamos a revisar lo que es fortalecer el reconocimiento y la regulación emocional para afrontar así el estrés de forma adaptativa. Y por último, integrar prácticas de autocuidado para fortalecer nuestra resiliencia y que eso a su vez también fomente lo que es nuestro equilibrio emocional. Los contenidos que vamos a ver en el transcurso de este webinar son los siguientes. Primero que todo, la definición, los factores desencadenantes y el impacto que tiene el estrés. Luego nos vamos a pasar al reconocimiento de emociones, enfocándonos principalmente en la inteligencia emocional y las herramientas que tenemos para identificarlo. Luego vamos a ver el autocuidado, técnicas de autocuidado, tipos de autocuidado y herramientas psicológicas que, por supuesto, potencien este autocuidado. Luego vamos a pasar a la regulación emocional, técnicas prácticas y cómo escogerlas según el contexto en el cual nos veamos envueltos. Y finalizamos con la conclusión. Partamos entonces con la definición de los factores desencadenantes y el impacto del estrés. Para comenzar, por supuesto, entonces vamos a entender primero qué es el estrés. Ujú. El estrés, por tanto, entendemos que es la respuesta natural del cuerpo a distintos tipos de situaciones que percibimos como desafiantes o amenazantes. Es un mecanismo diseñado para ayudarnos a enfrentar peligros inmediatos, pero también puede activarse en situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo las relaciones interpersonales que tenemos con otros, problemas financieros o incluso vernos bajo presión en contextos laborales en el trabajo. Cuando estamos estresados, nuestros cuerpos liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol, lo que provoca reacciones físicas como por ejemplo un aumento del ritmo cardíaco, respiración rápida o tensión muscular, que son los principales factores que se ven usualmente cuando empezamos a sentir lo que es el estrés. A corto plazo, esto puede sernos útil para identificarlo. Sin embargo, si el estrés se vuelve crónico, es decir, a largo plazo, es un hecho de que pueda afectar negativamente nuestra salud, causando problemas como por ejemplo la ansiedad, el insomnio o incluso enfermedades cardiovasculares. Acá tenemos las diferencias de los distintos tipos de estrés que existen. Primero que todo está el estrés agudo, el cual es una respuesta inmediata a una situación puntual, por ejemplo, hablar en público o frenar bruscamente en el tráfico. Puede generar adrenalina, aumentando así nuestro sentido de alerta y la energía. Luego tenemos el estrés crónico, que es cuando se produce cuando la persona, es decir, nosotros, estamos expuestas a situaciones estresantes durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, problemas financieros, laborales o familiares. Este estrés puede afectar negativamente lo que es nuestra salud física y mental si es que no lo manejamos adecuadamente a tiempo. Acá tenemos también lo que conocemos como el estrés positivo, cuyo nombre es eustrés, que es un nivel de estrés moderado que nos motiva a actuar mejor nuestro desempeño. Por ejemplo, prepararnos para un examen o una competencia, que sí, nos pone bajo estrés porque nos hace sentir nerviosos, pero también nos motiva, por ejemplo, a practicar más, a estudiar más, a prepararnos mejor. Mientras que, por otro lado, tenemos el distrés, que es el estrés negativo, el cual es un estrés excesivo o prolongado que provoca ansiedad, agotamiento y, por lo tanto, también problemas de salud. Los factores que generan estrés, también conocidos como estresores, pueden variar ampliamente según el tipo de persona que seamos, ya que cada quien tenemos, por supuesto, distintos umbrales de cuánto podemos aguantar y obviamente también distintos tipos de sensibilidades dependiendo de a lo que estemos expuestos. Tenemos, sin embargo, estos factores que son más bien como generales en términos macro, por ejemplo, los factores laborales, en cual podemos reconocer la carga laboral excesiva o la falta de control sobre las distintas tareas, los plazos ajustados o las expectativas poco realistas que se colocan sobre nuestros hombros, conflictos con colegas o supervisores que hacen que el ambiente laboral se vuelva nocivo o se vuelva básicamente como
negativo, o incluso hostil. Y también tenemos la falta de reconocimiento o la sensación de estancamiento, que es cuando no podemos progresar o sentimos, mejor dicho, que no podemos progresar. También tenemos los factores personales, en donde encontramos, por ejemplo, los problemas financieros como las deudas o los gastos imprevistos, las relaciones tensas con familiares, amigos o parejas, los cambios importantes en nuestra vida como por ejemplo mudanzas, divorcios o pérdidas, y también las presiones internas como por ejemplo la tendencia al perfeccionismo o las expectativas autoimpuestas, que también juegan un factor bastante importante en lo que consideramos como estresores. Los factores ambientales tenemos el ruido, la contaminación o el hacinamiento. Tenemos también las catástrofes naturales o la inestabilidad política. También tenemos la inseguridad en el entorno, tanto física como emocional. Por otro lado, contamos también con los factores relacionados a la salud, enfermedades crónicas o problemas médicos repentinos, falta de sueño o de actividad física que sí o sí afecta a lo que es nuestra salud, y una mala alimentación o uso excesivo de sustancias como el alcohol, la cafeína o incluso también podemos considerar la ingesta de drogas. Y por último tenemos los factores emocionales y psicológicos, que encontramos como la ansiedad ante lo que vemos como desconocido o incluso el miedo al fracaso, la falta de tiempo para el autocuidado o los pasatiempos, y los pensamientos catastróficos, falta de límites, inseguridad emocional. Tenemos que entender entonces que el estrés no solamente afecta a nuestro estado de ánimo, sino que nos compromete en términos macro y profundamente en cuanto a nuestra capacidad de funcionar, vincularnos y también cuidarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, impacta en lo que es nuestra energía física, nuestra energía emocional y también en nuestra energía cognitiva. Focalizándonos aquí en lo que es la energía física, es decir, el cuerpo como termómetro del estrés, tenemos que entender que entonces el estrés activa nuestro sistema nervioso simpático, generando así una respuesta de lucha o huida. Nos quedamos o huimos. Ujú. Aunque esta reacción es ciertamente adaptativa en momentos puntuales y nos puede ayudar justamente a salir de estos momentos estresores, la activación constante genera desgasto físico. Nos cansa, nos agota, nos tiene bastante, como por así decirlo, después estamos desconectados como de la realidad o incluso empezamos a vivir como piloto automático. Las manifestaciones comunes de que existe un desgasto en cuanto a nuestra energía física son la fatiga persistente, incluso después de dormir, la tensión muscular, especialmente en el cuello, la espalda, la mandíbula y los hombros, los dolores de cabeza, los problemas gastrointestinales, quiero decir, alteraciones en el sueño, el insomnio o el sueño no reparador, y también los cambios hormonales que afectan el sistema inmunológico. Como podemos ver aquí, en realidad el estrés, una vez que afecta lo que es nuestra energía física, puede afectar en términos macro todo lo que de alguna u otra manera a nosotros sí o sí nos va a afectar y lo vamos a ver resentido. Primero porque estamos muy cansados, segundo porque no dormimos bien, después porque estamos despiertos pero con mucho dolor físico, ujú, tanto de cabeza, musculares o como dice aquí gastrointestinales, que es básicamente cuando nuestro cuerpo empieza a responder en vez de nuestra mente, empezamos a somatizar. Ujú. Las consecuencias entonces vinculadas a este desgaste de la energía física motivo del estrés es que el cuerpo se vuelve menos eficiente en recuperar energía, lo que perpetúa entonces el ciclo de agotamiento. Es como un círculo vicioso del cual nunca salimos. Tenemos un poco de energía, pero como estamos bajo estrés, volvemos a gastarla precisamente en estos factores estresores, y eso hace que constantemente nuestra fatiga esté presente y no podamos sentir que podemos salir de este círculo. Tenemos entonces aquí la energía emocional, que es cuando nuestro mundo interno se vuelve caótico. El estrés sostenido puede regular nuestras emociones, eso es un hecho, dificultando así la capacidad de sentir, de expresarnos y también de procesar lo que ocurre internamente en cuanto a nuestras emociones. ¿Cuáles son las manifestaciones comunes? La irritabilidad o las reacciones desproporcionadas, la sensación de desborde o bloqueo emocional, dificultad para conectar con el placer o con la calma, el aumento de la autocrítica o del sentimiento de culpa, por ejemplo, cuando queremos descansar,
Y la desconexión afectiva, la apatía, la indiferencia, el aislamiento. Acá nuevamente volvemos a manejarnos básicamente como si fuésemos una máquina, por decirlo así, en piloto automático. Sin embargo, todo esto tiene las consecuencias que son las que vamos a ver a continuación, que son la energía emocional se fragmenta y el sistema afectivo se vuelve menos disponible para sostener vínculos de distinto tipo, tanto familiares, de amistades, de pareja. Y también se ve expuesto y obviamente de manera negativa lo que es tomar decisiones con objetividad y empezar a cuidar de uno mismo, que empezamos a aplazarlo, 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 porque básicamente no lo vemos como una prioridad. Y en cuanto a la energía cognitiva, que es cuando la mente pierde claridad y flexibilidad. El estrés interfiere con funciones ejecutivas como por ejemplo la atención, la memoria, la planificación y por supuesto la toma de decisiones. El cerebro entra en modo de supervivencia. No está viviendo, está sobreviviendo, priorizando así la reacción rápida sobre el pensamiento reflexivo. Es como solventar esto que está pasando ahora en vez de darme el tiempo para ver cómo lo solvento en el tiempo, en el futuro, básicamente. Las manifestaciones comunes del estrés cuando se ve ya afectada lo que es nuestra energía cognitiva es la dificultad para concentrarnos o mantener el foco. También están los pensamientos repetitivos o catastróficos, que es cuando decimos estamos sobrepensando las cosas. Tenemos la rigidez cognitiva, que es cuando nos vamos de extremo a extremo, básicamente, es decir, todo nada, blanco negro. Ujú. Olvidos frecuentes o sensación de mente nublada, cuando no conseguimos incluso retener información, porque no, nada más cabe básicamente en esta cajita que es nuestra mente. Y también lo hemos representado en nuestra reducción de la creatividad y la capacidad de resolución. Las consecuencias es que nuestra mente, por supuesto, se vuelve menos eficiente, lo que puede generarnos muchísima frustración, baja autoestima y mayor vulnerabilidad emocional. Ahora, ¿cómo reconocemos el desgaste? ¿Cuáles son nuestras señales de alerta? Tenemos las señales físicas, que es cuando el cuerpo habla antes que la mente. El cuerpo sí o sí siempre va a ser el primer mensajero del desgaste, aunque muchas veces lo tendemos a ignorar o no le prestamos la suficiente atención o cuando empiezan a verse ciertas repercusiones, lo medicamos sin escuchar nuestro mensaje. Intentamos como manejar el síntoma, pero no precisamente cuál es la raíz de este síntoma. Los indicadores son fatiga, dolores corporales, problemas digestivos, alteración del sueño, cambios en el apetito, enfermedades recurrentes como por ejemplo resfríos o una tendencia muy inusual a las alergias. Ujú. Y la reflexión en torno a las señales físicas es que el cuerpo no está fallando, sino más bien nos está pidiendo que lo cuidemos. Es como el cuerpo está mandando una señal para que justamente nosotros nos hagamos cargo de él. Tenemos también las señales emocionales, que es cuando nuestro mundo interno se desregula. Las emociones, en cuanto a las señales de alerta, se vuelven mucho más intensas, impredecibles o, de lo contrario, apagadas. El desgaste emocional puede manifestarse como una desconexión de uno mismo. Los indicadores son sentimientos de vacío, apatía, indiferencia, llanto fácil o dificultad por llorar, culpa por no rendir, por descansar o por necesitar ayuda, pérdida generalizada del estrés e incluso de la motivación. Tanto así que cuando sabemos que tenemos que hacer cosas para intentar motivarnos, claro, es un poco difícil hacerlo cuando efectivamente no contamos con motivación para comenzar una tarea de este tipo. Ujú. La reflexión entonces en torno a las señales emocionales es que las emociones no son el problema, son más bien el termómetro del sistema afectivo y deberíamos darle atención y deberíamos también atenderlas. Tenemos por otro lado las señales cognitivas, que es cuando la mente pierde su focalización. El desgaste cognitivo afecta la forma en que pensamos, decidimos y resolvemos problemas. La mente entonces se vuelve rígida, repetitiva o incluso caótica. Los indicadores son la sensación de confusión, los olvidos frecuentes, la dificultad para tomar decisiones y los pensamientos constantes de inutilidad. La reflexión en torno a esto es que la mente no está fallando, sino, como lo vimos anteriormente, está intentando sobrevivir. Tenemos las señales relacionales, que es cuando el vínculo con las demás personas empieza a verse resentido. El desgaste también se manifiesta en cómo nos vinculamos con los demás. A veces nos aislamos, en otras veces reaccionamos con hostilidad e incluso evitación. Los indicadores son
sensaciones de que nadie nos entiende, evitamos vincularnos con otras personas, contamos con dificultad para poner límites y tenemos un sentimiento constante de desconexión o incluso de soledad, que es cuando empezamos literalmente a, quizás nos gusta estar solo, pero empezamos a sentirnos solos. Y entre que nos gusta estar y sentirnos hay una diferencia bastante importante ahí. La reflexión en torno a esto es que el vínculo no es el enemigo, sino que es el espejo de nuestro estado interno. Ujú. Por otro lado, tenemos aquí las señales existenciales, en donde el sentido se diluye. Cuando el desgaste se profundiza y ha estado permanente básicamente en el tiempo, puede afectar el sentido de propósito, el que tenemos con nosotros mismos, con nuestra identidad y con nuestra dirección vital. Los indicadores de esto es el autocuestionamiento constante sobre nuestro propósito en la vida, una sensación de estar estancado, dificultad para imaginar el futuro o incluso para establecer metas concretas. La reflexión en torno a esto es que el vacío existencial no es debilidad, sino más bien es una invitación a reconectar. Y para eso, por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de todas estas señales, dependiendo de cuáles estemos manifestando, y qué es lo que ha gatillado básicamente el estrés para que existan estas señales. Pasemos entonces a lo que es el reconocimiento de emociones, en donde nos focalizamos en la inteligencia emocional, en las herramientas y la identificación de nuestras emociones. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender, expresar y regular y utilizar las emociones de manera que nos favorezca a nosotros en cuanto a nuestro bienestar personal y relacional. No se trata de que vayamos a controlar nuestras emociones, sino de relacionarse con ellas conscientemente como aliadas en lugar de amenazas. Tenemos que entender en particular que las emociones no se controlan. Ujú. Algo tan subjetivo y que varía de cada persona es imposible controlarlo. Las emociones se gestionan y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. En otras palabras, entonces, la inteligencia emocional es el puente entre lo que sentimos y cómo actuamos. Es lo que nos permite responder en lugar de simplemente reaccionar por impulso. Un error común es pensar que tener inteligencia emocional significa evitar emociones y, entre muchas comillas, negativas. ¿Por qué entre muchas comillas? Porque todas las emociones son necesarias. Acá no existen las emociones positivas o las emociones negativas. Todas las emociones tienen un fin, un propósito y todas nos sirven para algo. Por lo tanto, todas son útiles y no hay emociones negativas. Hay emociones que son más incómodas que otras, pero eso no las vuelve negativas. En realidad implica darle espacio a todas nuestras emociones, entonces entender su función y actuar con conciencia. Por ejemplo, la tristeza puede conectar, la rabia puede protegernos, el miedo nos puede alertar, que son estas emociones que por lo general se tienden a tildar como emociones negativas. Lo importante es cómo usamos estas emociones, obviamente enfocadas en nuestro bienestar personal. Acá vamos a ver los componentes clave en cuanto a la inteligencia emocional, lo que implica y un ejemplo práctico. Por ejemplo, un componente clave de la inteligencia emocional es la conciencia emocional, que implica identificar y nombrar lo que sentimos. Un ejemplo práctico es me doy cuenta de que estoy frustrado porque no se validó mi esfuerzo en una situación particular. También tenemos el componente clave de la autorregulación, en donde aquí implica gestionar emociones intensas sin reprimirlas. Un ejemplo práctico es respiro antes de responder a una crítica para no actuar desde la rabia, que eso me puede traer mayores consecuencias después. Otro componente clave es la motivación emocional, que implica usar las emociones como un motor interno. Ejemplo práctico, transformo mi tristeza en impulso para crear algo significativo. Otro componente, la empatía, que implica reconocer y validar las emociones ajenas. Ejemplo, percibo que mi estudiante está ansioso y le ofrezco un espacio seguro en donde se pueda expresar, en donde me pueda decir qué pasa, antes de simplemente creer o asumir que el estudiante quizás no estudió y por eso no puede desenvolverse bien en el trabajo que tiene que presentar o en la prueba que tiene que rendir. Y el último componente clave de la inteligencia emocional son las habilidades sociales, que implican comunicar, vincularnos y resolver conflictos emocionales. Un ejemplo práctico de esto es el diálogo con asertividad y respeto en una reunión difícil, en donde incluso si pasamos a una discusión,
Aún así tenemos que aprender a escuchar al otro y esperando que el otro, por supuesto, nos escuche a nosotros. Aunque suelen usarse como sinónimos, la emoción, el sentimiento y el estado de ánimo tienen diferencias claves en cuanto a duración, intensidad, origen y función. Entenderlas es como afinar el oído emocional. Pasamos de escuchar un ruido a distinguir distintas notas. Por ejemplo, la emoción es la chispa inicial. ¿Cuál es la definición de la emoción? Es una reacción psicofisiológica inmediata ante un estímulo interno o extremo, o externo, quiero decir. La duración es muy breve, dura segundos o minutos. Su origen es automático, evolutivo, inconsciente. Y su función es adaptativa, nos prepara para actuar en el momento. Luchamos, huimos, conectamos, nos protegemos. Un ejemplo, sentir miedo al ver un perro ladrando agresivamente. Ujú. La metáfora es, la emoción es como una alarma, básicamente que se activa sin que la programemos. Nos avisa que algo importante está ocurriendo y que deberíamos prestarle atención. El sentimiento es la interpretación consciente, es la elaboración mental de la emoción, es subjetiva y consciente. La duración es mucho más prolongada, puede pasar de minutos a horas. Su origen es que surge al reflexionar sobre la emoción inicial y le damos un significado que varía de persona en persona, por supuesto. Su función es que nos permite integrar la experiencia emocional en nuestra narrativa personal. Un ejemplo es que tras sentir miedo, interpretamos que nos sentimos vulnerables y desarrollamos un sentimiento de inseguridad. La metáfora en torno al sentimiento es que nuestro sentimiento es como el eco de la emoción, pero con palabras. Es la historia que contamos sobre lo que sentimos. Y finalmente tenemos el estado de ánimo, que es nuestro clima emocional. Es la disposición emocional generalizada, sin causa clara o inmediata. La duración nuevamente es prolongada, horas, días o incluso más. Su origen multifactorial puede ser biológico, psicológico o ambiental. Su función básicamente influye en cómo percibimos o interpretamos el mundo que nos rodea. En ejemplo, nos sentimos irritables todo el día, aunque no hay un motivo específico. Y la metáfora que entendemos en torno al estado de ánimo es que es como el clima. No sabemos exactamente qué lo provocó, pero afecta todo lo que hacemos y cómo lo vivimos. En las herramientas para identificar emociones tenemos las siguientes. La primera que todo es la más básica, que es el uso de una rueda de emociones, el cual es una representación visual que organiza las emociones en categorías primarias y secundarias. La más conocida en cuanto a la rueda de emociones es la de Plutchik, la cual al centro trae las emociones primarias, como por ejemplo la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Y mientras más nos alejamos del centro, aparecen otras emociones más específicas, como por ejemplo de la alegría, que es la emoción primaria y la más grande, pasamos al entusiasmo y pasamos del entusiasmo después a la euforia. Ujú. Y ponerle nombre específico a lo cual nos estamos sintiendo en su debido momento es bastante importante para que después podamos gestionar esta emoción, teniendo en particular esta información de que nosotros no podemos gestionar aquello que no conocemos. Por lo tanto, ponerle nombre a lo que sentimos es un paso fundamental para ello. Un uso práctico de la rueda de emociones es ocuparla como parte de una rutina de check-in emocional a lo largo del día o como mapa para explorar emociones bloqueadas o recurrentes. Una de las cosas que se tiende a hacer mucho con la rueda de emociones es que cuando ya llevamos al menos una semana ocupándola y al menos una vez al día en donde identificamos nuestras emociones predominantes, podemos identificar patrones, qué es lo que más se repite y qué es lo que menos se repite. De tal manera que una vez que obtengamos este tipo de información, podemos echarle un ojo un poquito más específico a aquello que se presenta como más problemático. Otra herramienta para identificar nuestras emociones, el diario emocional, el cual es un espacio de escritura reflexiva donde se registran nuestras emociones, nuestros pensamientos, el contexto en donde ocurrieron, por supuesto, estas emociones y pensamientos, y las respuestas corporales como consecuencia de estas emociones y estos pensamientos. Podemos incluir preguntas tales como ¿qué sentí? ¿Qué lo provocó? ¿Cómo lo viví en el cuerpo? ¿Qué hice con esta emoción? ¿Y qué es lo que necesito? Ujú. Los usos prácticos del diario emocional es en procesos de duelo, en momentos en donde nuestra ansiedad está muy álgida, nuestro estrés académico también puede estar muy alto y podemos empezar a escribir cómo nos sentimos para entendernos mejor.
y también funciona como una herramienta de autocuidado y regulación emocional. Hay distintos tipos de variaciones que podemos incluir en lo que es esta herramienta del diario emocional, en donde podemos incluir escalas de intensidad del 1 al 10, qué tan triste me sentí dependiendo del contexto en el cual estemos expuestos, o un diario que incluya colores. Por ejemplo, si yo identifico que la ira es rojo, hoy día me sentí con mucho rojo, por decirlo así. Dibujos, algo que sea como que nosotros podamos entender. Si este dibujo implica que es felicidad, entonces en vez de escribirlo, quizás lo dibujo. Ujú. Mientras a nosotros nos sirva para entendernos a nosotros mismos, todo es válido. Y otra herramienta que tenemos también para considerar la identificación de nuestras emociones es el termómetro emocional, el cual es una escala visual que permite identificar el nivel de activación emocional, de calma a desborde. Tenemos que elegir una emoción, por ejemplo el enojo, y la ubicamos en una escala. El 1 es molestia leve, de aquí al 5 es frustración y del 10 es furia desbordante. Los usos prácticos del termómetro emocional es en momentos de crisis o conflictos, para anticipar así conductas impulsivas o como maneras de contención emocional que me impida, por supuesto, pasar al acto en torno a nuestros impulsos, en donde actuamos sin pensar la mayor parte de las veces. El papel de la conciencia emocional en la gestión del estrés. La conciencia emocional es la capacidad de reconocer, nombrar y comprender lo que sentimos en el momento en que lo sentimos, sin juzgarlo ni reprimirlo. Es el primer paso hacia la autorregulación, por lo que no se reconoce, quiero decir, no se puede transformar. Ujú. ¿Por qué es esencial esta conciencia emocional? Primero que todo, porque nos permite detectar el momento exacto en donde el estrés se activa. Nos permite nombrar la emoción que lo acompaña. Por ejemplo, mi estrés se gatilló por miedo, por frustración, por impotencia. Permite comprender qué necesidades están detrás. Por ejemplo, qué necesidades me hace falta solventar para dejar de sentirme así, sea la seguridad, el reconocimiento o quizás necesito descansar. Y también nos permite elegir una respuesta más adaptativa. Por ejemplo, necesito hacer una pausa, necesito pedir ayuda, necesito poner límites. Herramientas para cultivar la conciencia emocional. Tenemos las siguientes: el check-in emocional diario. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? El diario emocional y la rueda emocional son herramientas que ya revisamos anteriormente, en donde ambas nos permiten registrar emociones, pensamientos y necesidades asociadas, así como también ampliar el vocabulario afectivo para nombrar con precisión qué es lo que estamos sintiendo. Y también tenemos la herramienta del mindfulness emocional, en donde observamos la emoción sin intentar cambiarla de inmediato. Simplemente la observamos y vemos cómo nos sentimos en torno a esta emoción en particular. Pasemos entonces al autocuidado, que vamos a ver técnicas, tipos de autocuidado y herramientas psicológicas que fomenten este autocuidado. Partamos con la definición. En particular, la definición y también una forma de entender este autocuidado. El autocuidado no es un lujo ni una recompensa por haber hecho suficiente. El autocuidado es una práctica ética y preventiva que requiere intención, constancia y conciencia. Tenemos que entender que también desde que nuestro campo, desde la psicología, el autocuidado se entiende, primero que todo, como un acto de responsabilidad emocional, es decir, cuidar de uno mismo para poder cuidar de otros sin caer en el desgaste. También lo comprendemos como una práctica sostenida, que no basta con que nos tomemos un solo día libre, sino que tenemos que integrar microactos de autocuidado en nuestra rutina diaria, y por eso arriba hablábamos de constancia. Y también lo entendemos como una forma de resistencia. En culturas que glorifican, por ejemplo, la productividad, el autocuidado es una forma de decir mi bienestar importa. El autocuidado emocional entonces implica atender nuestras emociones, gestionarlas de forma saludable y garantizar nuestro equilibrio interno. Se trata de validar lo que sentimos, establecer límites, buscar apoyo emocional cuando lo necesitamos y practicar actividades que fomenten el bienestar emocional, como la de meditación, el journaling o incluso el simple descanso, que aunque suene sencillo, en muchas ocasiones hay mucha gente que no sabe cómo descansar. Tipos de autocuidado tenemos tres: el físico, el mental y el emocional.
El físico, por supuesto, se centra en el cuerpo y su bienestar físico. Los ejemplos comunes: hacer ejercicio, comer saludablemente, dormir bien y tener chequeos médicos constantes. El autocuidado mental está relacionado con la mente, su claridad y su capacidad para afrontar desafíos intelectuales. Los ejemplos comunes es leer, aprender algo nuevo, resolver problemas, practicar mindfulness. Y el emocional atiende a las emociones, promoviendo la autorregulación y una conexión con nuestros sentimientos. Por ejemplo, validamos nuestras emociones, establecemos límites con otros, buscamos apoyo en amistades cercanas cuando lo necesitamos. El mindfulness es la presencia como refugio. Vamos a entender mejor qué es y obviamente cómo lo podemos integrar. ¿Qué es? Es la práctica de atender al momento presente con apertura, curiosidad y sin juicio o prejuicio. Desde la psicología se ha integrado el mindfulness como una técnica muy buena de regulación emocional, reducción del estrés y fortalecimiento de la resiliencia. Los beneficios psicológicos es que disminuye la rumiación mental y la ansiedad anticipatoria, que es cuando dejamos de sobrepensar básicamente, mejora la conciencia emocional y la autorregulación y también favorece o fortalece la conexión cuerpo-mente, clave en procesos de, por ejemplo, duelos o traumas. Aplicaciones prácticas, podemos ponerla en práctica con tres ejercicios bien simples en donde necesitamos muy poco tiempo para hacerlo a diario y sería bueno que empezáramos a tomarlo como una rutina de autocuidado que no nos va a restar mucho tiempo en el transcurso del día y por lo tanto, como decíamos anteriormente, no es un lujo, sino más bien una necesidad. Uno de ellos es la respiración consciente. 3 minutos de pausa para observar la respiración antes de algún momento que sepamos que conlleva algún grado de estrés. Escaneo corporal: recorrer mentalmente el cuerpo para detectar tensiones y liberar carga emocional. Y el mindfulness en movimiento: caminar sintiendo cada paso, útil para integrar la práctica en la rutina diaria. El mindfulness entonces no busca calmar a la fuerza, sino más bien permitir que lo que está ocurriendo tenga espacio para ser sentido y comprendido. El mindfulness, en palabras más sencillas, es estar en el presente. Ujú. Suena quizás bastante simple, pero en muchas ocasiones no lo es. Si lo vemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como lo es comer, el mindfulness, el momento de comer, es centrarnos en el sabor de la comida, en la textura de la comida y no básicamente comiendo mientras estamos pendientes del teléfono, sino más que nada es estar presente, estar consciente de aquellas cosas que están pasando en el ahora ya, cómo lo estoy sintiendo, cómo me están afectando, cómo de alguna u otra manera lo resiento incluso corporalmente hablando. Otra estrategia es el journaling, que es la escritura como un espejo emocional. Es una técnica de escritura reflexiva que permite procesar nuestras emociones, clarificar pensamientos y conectar con necesidades internas. En psicología se ocupa como herramienta de insight, regulación emocional y reestructuración cognitiva. Ujú. Los beneficios son que favorece la expresión emocional segura, ayuda a identificar patrones de pensamiento y creencias limitantes y promueve así la autocompasión y la toma de decisiones conscientes. Acá haciendo inciso en este concepto de la autocompasión que implica aprender a tratarnos bien. Ujú. Las aplicaciones emocionales del journaling son las siguientes: el diario emocional: qué sentí hoy, qué lo provocó, qué necesito. Las cartas no enviadas: escribir a alguien o incluso a uno mismo, por supuesto, sin intención de enviar la carta, para liberar carga emocional. Listas de gratitud o logros invisibles: cultivar una mirada apreciativa en medio del caos. Que en muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos del reconocimiento de logros, no estamos hablando de ganar una competencia, ganar un torneo, ni ganar un concurso, ni recibir un trofeo. Hablamos simplemente de hacer cosas que en su momento nos costaron mucho, y aún así las pudimos hacer bien. Eso entonces ya se vuelve un logro y darme las gracias por eso es bastante necesario para practicar lo que es esta conducta autocompasiva. Y el journaling es como una conversación íntima con uno mismo, en donde no hay exigencia, solamente escucha y en muchas ocasiones nos ayuda para descargarnos, para simplemente expresarnos sin sentirnos juzgados por nadie. Y por tanto, si nadie externo me va a juzgar, la idea es que nosotros, con nosotros mismos, valga la redundancia, no lo hagamos tampoco.
Diseño de un plan personal de autocuidado. Partamos entonces este diseño con la autoevaluación, que es identificar qué áreas de mi vida están más descuidadas, qué señales me da mi cuerpo y mente cuando estoy sobrepasado. A raíz de eso pasamos a la identificación de necesidades. Necesito más descanso, más conexión, más silencio, más movimiento. ¿Qué es lo que necesito para intentar sentirme menos sobrepasado? Selección de prácticas. Elegir al menos una práctica por cada tipo de autocuidado. Mi autocuidado físico quizás se potencia con caminar 20 minutos al día. Mi autocuidado emocional se potencia con hablar con gente de confianza sobre cómo me siento. Y mi autocuidado mental poniendo en práctica alguna herramienta de mindfulness. La integración en la rutina. No esperamos necesariamente a tener tiempo, sino que intencionadamente creamos rituales breves y significativos. Podemos usar recordatorios visuales con aplicaciones, con alguna nota o cartulina que pongamos en la pared, según sea lo que nosotros necesitemos y lo que nosotros nos sea útil. O incluso ocupar agendas para sostener bien el hábito. Ujú. Y finalmente, evaluación y ajuste. Revisar después de cada semana en donde pongamos en práctica este diseño de plan personal de autocuidado, qué funcionó, qué necesito mejorar. Celebramos entonces los avances sin exigencia perfeccionista, que aunque se crea más bien a veces lo contrario, el perfeccionismo no va de la mano con una buena autoestima, más bien lo contrario. El perfeccionismo disminuye básicamente nuestra autoestima porque muchas veces nuestro perfeccionismo no es objetivo, sino más bien está nublado por exigencias a veces imposibles de cumplir según lo que estemos viviendo en el día a día o en estos momentos específicos. Quizás ahora no puedo cumplir con eso, mañana quizás sí, pero yo me lo estoy exigiendo en este momento y en este momento entonces me está haciendo sentir mal. Pasamos a lo que es la regulación emocional, técnicas prácticas y cómo escogerlas según el contexto en el cual nos veamos envueltos. La autorregulación emocional es nuestra capacidad de manejar y gestionar nuestras emociones de manera consciente, adaptándonos así a los distintos tipos de demandas de las diversas situaciones sin reaccionar impulsivamente. Implica entonces reconocer y entender nuestras emociones para luego procesarlas y expresarlas de forma adecuada. ¿Qué implica la autorregulación emocional y por qué es buena, por supuesto? Porque previene reacciones impulsivas, evita que nuestras emociones más intensas, como por ejemplo la frustración o la ira, empeoren situaciones que ya de por sí son estresantes. También promueve la resiliencia, facilita el desarrollo de estrategias para enfrentar desafíos con calma y resolución, en lugar de sentirnos abrumados. Fortalece el bienestar, reduce la carga emocional asociada al estrés y ayuda a mantener una perspectiva mucho más equilibrada y mejora las relaciones, es decir, fomenta una comunicación más efectiva y evita conflictos, lo que puede disminuir el estrés en interacciones personales y también laborales. Herramientas entonces para la regulación emocional. La primera de ellas es la reestructuración cognitiva, que es básicamente entender que debemos transformar nuestro pensamiento, especialmente aquel pensamiento más destructivo que tenemos de vez en cuando. Es una técnica de la terapia cognitivo-conductual que consiste en identificar pensamientos automáticos negativos o distorsionados de la realidad y por lo tanto lo que busca esto es reformularlos de manera más realista, compasiva y funcional para nosotros mismos. ¿Por qué funciona? Porque los pensamientos influyen directamente en cómo nos sentimos. Si interpretamos una situación como una amenaza, como por ejemplo decirnos a nosotros mismos que no somos suficientes, mi cuerpo y mis emociones reaccionan con estrés. Reestructurar este pensamiento permite reducir la intensidad emocional y ampliar la perspectiva. Otra forma de entenderlo es que básicamente nuestros pensamientos están vinculados a palabras y las palabras crean realidades. Si yo constantemente me estoy diciendo que no soy suficiente y lo creo, entonces mi realidad se va a transformar en que efectivamente no soy suficiente. Ujú. Los pasos claves de la reestructuración cognitiva, primero que todo, detectar el pensamiento automático. Por ejemplo, si no lo hago perfecto, todo saldrá mal, que es el primer pensamiento que aparece cuando estamos bajo estrés. Identificar la distorsión cognitiva. ¿Qué identificamos en torno a esto? El catastrofismo, el pensamiento polarizado, la lectura de mente. Y cuestionamos con evidencia. ¿Siempre ha sido así? ¿Qué alternativas hay? ¿Siempre he tenido este pensamiento? Entonces me autocuestiono.
Obviamente, acá importante esta evidencia. Ver si genuinamente estos pensamientos tienen una base sólida, quiero decir, sobre la cual yo lo estoy creyendo, o simplemente estoy pensando desde el catastrofismo. Y finalmente, reformular con compasión. Estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente para ahora y por ahora. Otra herramienta es la respiración consciente, en donde ocupamos el cuerpo como un ancla emocional. Es una técnica de regulación fisiológica que consiste en observar y dirigir la respiración de forma lenta, profunda y consciente para activar el sistema nervioso parasimpático que fomenta la calma. ¿Por qué funciona? Porque la respiración está directamente conectada con el sistema nervioso autónomo. Cuando respiramos de forma superficial o acelerada, el cuerpo interpreta que estamos en peligro. Respirar entonces conscientemente interrumpe la respuesta del estrés y devuelve al cuerpo una sensación de seguridad. Respiramos conscientemente no para eliminar el problema, pero sí para que nos devuelva el presente con más recursos para enfrentar este problema. Hay distintos tipos de ejercicios en torno a la respiración consciente, como por ejemplo el 4-7-8, en donde inhalamos 4 segundos, sostenemos 7 y exhalamos 8. Está la respiración cuadrada, en donde inhalamos, sostenemos, exhalamos y volvemos a sostener, y cada fase con la misma duración. Y también tenemos la respiración con visualización, en donde imaginamos que el aire entra como luz y sale como tensión. O incluso podemos intentar verlo en otro ejercicio bastante simple, es que en una mano tenemos una flor, inhalamos profundamente, y en otra mano tenemos un remolino y exhalamos para hacer que este remolino en nuestra mente, por supuesto, gire. Ujú. Lo importante siempre de la respiración consciente es, y va a sonar redundante, pero de esto se trata, que es ser consciente sobre cómo respiramos. ¿Qué tanto estoy inhalando? ¿Cuántos segundos me toma? Ujú. ¿Estoy conectado precisamente con esta realidad? Ujú. No vamos a solventar el problema que me hizo sentirme estresado, pero tal cual como dijimos anteriormente, nos va a devolver el presente con más recursos, con más calma, para evitar actuar de forma impulsiva. Y otra herramienta importante es la validación emocional, en donde reconocemos sin juzgar. La validación emocional es la capacidad de reconocer, aceptar y dar espacio a las emociones propias o ajenas sin minimizarlas, evitarlas ni juzgarlas. Es una técnica relacional y personal que fortalece la seguridad emocional. ¿Por qué funciona? Porque las emociones necesitan ser reconocidas para poder regularse. Como lo que dijimos anteriormente, si yo no conozco qué es lo que estoy sintiendo, no lo puedo regular. Cuando se invalidan, es decir, cuando nos decimos no debería, o cuando nos decimos a nosotros mismos o le decimos a las otras personas no deberías sentir esto, las emociones se intensifican o de lo contrario se reprimen, generando más estrés. Validar permite sentir con dignidad y abrir un espacio a la transformación. La validación emocional no es resignación, pero sí es el primer paso para la autorregulación y el cuidado profundo. Acá hablamos sobre reprimir, que es cuando decimos no deberías sentir esto o no deberíamos sentir esto. Y reprimir no es que la emoción desaparezca, es más bien fingir que no está ahí, pese a que la sentimos de todas formas. Las frases claves en donde podemos poner en práctica lo que es esta validación emocional es: tiene sentido que nos sintamos así, esta emoción es legítima, incluso si es incómoda, y no estás solo en eso que estás sintiendo. Otra estrategia, el anclaje sensorial, que es volver el cuerpo para volver al presente. Es una técnica que utiliza los sentidos, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, para interrumpir la rumiación mental, es decir, cuando sobrepensamos, reconectar con el aquí y el ahora y generar una sensación de seguridad corporal. ¿Por qué funciona? Cuando estamos emocionalmente activados, el sistema nervioso se desregula. Ujú. El anclaje sensorial activa entonces el sistema parasimpático, ayudándonos a salir del modo de amenaza y entrar en un estado de regulación y posteriormente de calma. Los ejercicios de práctica: 5, 4, 3, 2, 1. Nombrar 5 cosas que vemos, 4 cosas que podemos tocar, 3 cosas que escuchamos, 2 cosas que olemos y una cosa que saboreamos. Ideal para trabajar aspectos relacionados de la ansiedad o la sobrecarga emocional. Objeto de anclaje: llevar una piedra, tela o amuleto que se puede tocar en momentos de estrés.
El tacto repetido genera una asociación de calma. Esto depende mucho de qué es lo que le guste a cada persona, qué es lo que sienta una textura segura, básicamente. Y justamente asociado a eso tenemos las texturas y las temperaturas. Usar agua fría, una manta suave, una bebida caliente. El cuerpo responde muchísimo a lo que son los estímulos físicos, mucho más rápido a los que son los estímulos cognitivos. En muchas ocasiones, por ejemplo, para tratar lo que es la ansiedad, se menciona este uso de la herramienta termorreceptora, en donde decimos nos mojamos las manos, la nuca, las muñecas y la cara, en donde efectivamente no es que el problema que me hizo sentir ansioso desaparezca, pero sí de alguna u otra forma volvemos al presente por lo fría que está el agua, básicamente. Nos centramos en el presente, no en los pensamientos rumiantes que en esos momentos están bastante activados. Ujú. Entonces, esto, insisto, depende mucho de qué le sirva a cada persona. Por eso se dan varias herramientas para que se puedan sortear qué es lo que me sirve en este tipo de contexto, qué es lo que me sirve en este otro tipo de contexto, o este me funciona, este no me funciona. Pero obviamente para saber eso tenemos que empezar a colocarlas en práctica y desde ahí descartar. Y también contamos con la herramienta de la visualización, en donde imaginamos para transformar. Es el uso de imágenes mentales guiadas para activar estados emocionales deseados, resignificar experiencias o preparar el cuerpo para una acción futura. ¿Por qué funciona? Porque el cerebro no distingue completamente entre lo imaginado y lo vivido. Visualizar entonces activa redes neuronales similares a las de la experiencia real, lo que nos permite ensayar, sanar o regular emocionalmente. Ejercicios prácticos, imaginar un lugar seguro. Un espacio en donde nos sentamos protegidos, acompañados y en calma. Podemos detallar colores, sonidos o texturas. Visualización de recursos, imaginar que una emoción difícil se transforma en luz, en agua, en viento, que fluye por nuestro cuerpo. El ensayo mental antes de una situación desafiante, como una presentación de algún trabajo, de algún proyecto, o antes de tener una conversación difícil, visualizamos el desarrollo con confianza y con claridad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo quiero expresarme, básicamente? También tenemos el diálogo interno, que es la voz que acompaña. Es la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno puede ser crítico, compasivo, evasivo o empoderador. Transformarlo es clave para regular nuestras emociones, fortalecer nuestra autoestima y tomar decisiones de forma consciente y objetiva. ¿Por qué funciona? Porque la narrativa interna moldea nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Cambiar el tono, el contenido y la intención del diálogo interno modifica la experiencia emocional y también modifica nuestra conducta. Los ejercicios prácticos en torno al diálogo interno es la reescritura de frases, detectar frases automáticas que solemos decirnos a nosotros mismos. No puedo con esto y transformarlas en un esto es difícil, pero tengo recursos para solventarlo. Ujú. La personificación de voces internas, dar nombre y forma a las voces críticas, protectoras y sabias. Por ejemplo, mi voz sabia dice que puedo parar sin culpa, que puedo descansar sin culpa, que tengo derecho a descansar. Diálogo escrito, escribir una conversación entre dos partes internas, la que teme y la que cuida, y esto permite integrar polaridades emocionales. El contexto incluye múltiples dimensiones que influyen en qué estrategia es más útil o sostenible en un momento específico y dado. Depende mucho de identificar entonces el tipo de emoción. ¿Es tristeza, ansiedad, es rabia, es culpa, es vergüenza? ¿Qué emoción es? La intensidad emocional es leve, es moderada, es desbordante. El entorno físico y social, estoy solo, estoy en público, en una sesión terapéutica o en una sala de clases. Identificar también los recursos disponibles. Tengo espacio, tengo tiempo, tengo apoyo, tengo herramientas y el objetivo inmediato. Necesito calmarme, necesito entenderme, comunicarme o necesito tomar decisiones. Todo esto necesito identificarlo previamente antes de saber efectivamente qué técnica me va a ayudar para intentar contenerme en los momentos obviamente en donde yo necesite poner en práctica una de ellas. Acá tenemos ejemplos bastante claves que no siempre se van a cumplir. Insisto, esto depende mucho del tipo de persona que seamos y cuáles son nuestras necesidades del momento, pero acá tenemos ejemplos generales. Por ejemplo, el contexto en una crisis de pánico. La estrategia recomendada es la respiración consciente y el anclaje sensorial. La justificación reduce la activación fisiológica rápidamente.
Otro contexto, duelo reciente en sesión clínica. ¿Qué estrategia recomendamos? La validación emocional y el espacio narrativo. La justificación sostiene el dolor sin apresurar la regulación, solamente se expone lo que uno está sintiendo en ese momento. El estrés académico anticipatorio. Estrategia recomendada, reestructuración cognitiva, cambiamos nuestros pensamientos y la planificación. Ujú. Disminuye pensamientos catastróficos y activa recursos. Nos planificamos en torno a cómo podemos hacer las cosas y generamos una sensación de control sobre este estrés académico anticipatorio. El conflicto interpersonal. Estrategias recomendadas, validación y comunicación asertiva. Reconoce la emoción y permite la reparación relacional. Doy a entender lo que quiero que la otra persona entienda, por supuesto, sin dejar paso a malos entendidos. Y valido también lo que la otra persona está sintiendo, así como espero que la otra persona también valide lo que yo siento. Y las rutinas diarias de autocuidado, podemos incluir varias estrategias aquí, como la respiración consciente, el journaling, la visualización, en donde esto nos ayuda a prevenir la acumulación emocional y fortalecemos nuestra resiliencia. Y finalmente, la conclusión. El estrés no es nuestro enemigo, sino más bien una señal que nos invita a reconectar con nuestras emociones, necesidades y límites. La inteligencia emocional es una herramienta transformadora que permite reconocer, validar y regular lo que sentimos, favoreciendo así respuestas más conscientes y resilientes. Nombrar las emociones con precisión es el primer paso para gestionarlas. Lo que se nombra se comprende, lo que se comprende se transforma. El autocuidado no es una recompensa, sino una práctica ética y sostenida que protege nuestra energía física, emocional, cognitiva y relacional. Y finalmente, la gestión emocional no es individualista, sino más bien una práctica que puede transformar vínculos, comunidades y sistemas educativos y clínicos. Y damos por finalizado lo que ha sido este webinar del día de hoy. Le agradecemos a todos por su participación. Su opinión también es muy importante para nosotros. Acá hay un código QR en donde lo pueden escanear si así gustan y compartir la opinión en torno al webinar o dependiendo de lo que quieran compartir con nosotros en torno a lo que hemos revisado el día de hoy. Como dijimos anteriormente, su opinión es muy importante. Así que gracias a todos por su